Oye, necesito mi pantalla verde, ¿vale? Muy Porque bien. es feo. Sí, sí, sí. Esto va a abrir una brecha en el tiempo y el espacio. Exacto, exacto. Es como si trabajaras con Doctor Strange. Exacto. Lo cual, mira. ¿Cuál? Mira, interesting. Bueno, interesting, tipo, no es fácil. O sea, define lo que uno ve, lo que el tipo hace ahí, pero trabajar con ese tipo debe ser como el tipo que se tapa el reloj, así como que, bueno, estúpido, eres el mejor, pero no eres tan mejor como yo, así que eres un incompetente. Y uno, tienes razón, Strange. Yo siempre lo supe, Strange. Yo siempre lo sé. Yo siempre lo supe. Muy bien. Ok, entonces hablemos de etiquetas. Yo creo que un buen punto de partida para el episodio es el autoconocimiento, porque descubrimos etiquetas en el momento en que intentamos darle explicación a nuestras formas de reaccionar y a partir de allí, pues abrir el scope. Ok, entonces sería como, a ver, hoy estaremos haciendo un cierre de lo que hemos venido hablando referente a identidad, describiendo esas etiquetas y terminando de poder de dar herramientas para analizar etiquetas, ver cuáles son etiquetas potenciadoras, cuáles son etiquetas limitantes. Hablamos en el episodio anterior de etiquetas que crean una fidelidad, una lealtad y cuál es nuestra resistencia a un cambio de etiqueta que pudiese hacernos bien en el desarrollo de nuestro proyecto personal. Y bueno, identificar a qué estamos jugando cuando nos casamos con una etiqueta o creemos que realmente forma parte de nuestra esencia, cuando a lo mejor sencillamente es un tema de lealtad a esa etiqueta. ¿Tú cómo lo ves? Sí, vamos a profundizar en ello que tiene mucha tela para cortar. Pero ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿A qué estamos jugando? ¿pero a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Hola, Su, Hello, my friend. ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bueno, ¿Qué bien, tal, bien Miami? aquí. ¿Cómo están en Bueno, Barcelona? ambiente propicio para hablar de autoconocimiento, ¿no? En Barcelona estamos ya llegando el otoño, comenzando las ¿Se te nota? catar. Sí, 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 ya la temperatura va bajando ligeramente. Y a mí me encanta la temporada de otoño porque creo que es la temporada precisamente de conectar con lo que vamos a hablar hoy. Habitualmente, este es un año muy extraño aquí en España, pero habitualmente el verano se vive fuera de ti mismo, ¿no? En las fiestas, en la Oye, qué bien playa, eso. en los viajes, en las vacaciones. Y comienza el otoño y automáticamente la cultura, yo lo observo porque vengo de un país donde no había 4 estaciones, ¿no? Y observo que automáticamente la cultura, conforme va sacando sus abrigos y sus chaquetas y las botas altas, va también retrocediendo del espacio social externo y volcándose más hacia su hogar, hacia adentro, ¿no? Y qué bonito es poder identificar ciclos así en ti mismo, no necesariamente ligados a temporadas o estaciones, pero sí aquellos detonantes que ocasionan que a lo mejor luego de estar afuera, resolviendo problemas en el día a día, en la cotidianidad, puedas tener ese espacio para retroceder y comenzar un proceso de reflexión y de renovación, ¿no? Que no es más que eso lo que habla el otoño. Entonces, pues es muy propicio el ambiente para hablar de lo que vamos a hablar hoy, cómo soy, qué me caracteriza, la manera como reacciono. Hemos estado hablando durante varios episodios de identificar patrones de comportamiento y hemos establecido que esos comportamientos no son azarosos. Esos patrones que se repiten una y otra vez, esas historias que parece que las vivimos una y otra vez, esas reacciones que tenemos que se viven una y otra vez, no son azarosas, obedecen a ciertos rasgos que tenemos nosotros, cada uno de nosotros forma parte de esa personalidad que conforme a una esencia que va cambiando en el tiempo y que definitivamente marca la pauta de nuestros patrones de comportamiento. Entonces, hay una teoría espectacular que a mí me encanta, que es la de Jung y los arquetipos, ¿no? Que incluso lleva esto a un inconsciente colectivo y a patrones que generacionalmente repetimos, figuras que son importantes para nuestra generación, para nuestra cultura y que están disponibles para que cada uno de nosotros las reencarne, ¿no? Las traiga a la vida nuevamente. A partir de allí, bueno, se han hecho muchísimos test
de personalidad. Pero bueno, my friend, es un punto de partida interesante el autoconocimiento a través de rasgos, ¿no? Que además se organizan en esas constelaciones, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sabes que antes de desarrollar el punto, tengo una pregunta. ¿Cuál, en tu opinión, hay una diferencia entre lo que es un rasgo de personalidad o un conjunto de rasgos de personalidad y tu identidad? Porque te lo pregunto, en mi universo, en mi rango de cosas que creo que los rasgos de personalidad, teóricamente, son estáticos. Es decir, hay unos rasgos de personalidad que son tus rasgos de personalidad y eso no va a cambiar. Pueden moverse un poquito, pero son estáticos en el tiempo. La identidad para mí es un ente dinámico. O sea, la identidad sí muta y cambia a través de que tú vas creciendo, te vas desarrollando, vas teniendo diferentes experiencias, pero no estoy tan seguro de lo estático o lo rígido de lo que son los rasgos de personalidad. Entonces, a lo mejor tú tienes un poquito más de luz al respecto, porque yo no lo tengo realmente claro. Yo soy cognitivo-conductual. Bueno, a ver, yo tampoco, seguramente que lo que voy a comentar aquí será profundamente mejorable por los expertos en la materia, ¿no? Pero sí existe esta dicotomía en la personalidad de estabilidad y cambio, que parece una contradicción, cómo podemos ir transformándonos en el tiempo y al mismo tiempo conservar lo que he llamado una esencia, ¿no? Unos ciertas estructuras o pilares que nos acompañan y que es más difícil mover, que es más difícil desplazar. Bien sea porque están profundamente arraigadas en nuestro interior o bien sea porque hemos construido alrededor de esas características un estilo de vida, un modo de vida y tal vez un relato que es a lo que tú puedes referirte con identidad. Nuestro autoconocimiento es consciente desde que tenemos pocos años de edad. Recibimos características cuando estamos aprendiendo a hablar de nuestros padres. Ay, es que es muy graciosa, es que es muy tímido. Y otras personas les dan explicaciones a nuestra conducta desde temprana edad que se van anclando en ese relato interior de quién soy yo y que van hilando probablemente alrededor de esos rasgos de personalidad que son estables y que además tienen algún componente de repetición según lo que hay en mi familia, que se vienen repitiendo, que se vienen reproduciendo, ¿no? Y también muchos teóricos desde Grecia y tal, vienen estudiando, segmentando la población en 4, 5, 6, 10, 12, 16 tipos de rasgos que se configuran de una manera particular alrededor del tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que podemos decir que hay unos rasgos que son estables, que son nuestra reacción natural, por no llamarla instintiva, ¿no? Sino que es la que está asentada en nosotros desde que nacemos. Y hay un relato que sí es dinámico, que vamos construyendo alrededor de esos rasgos y que ese es posible cambiar y es posible influir sobre él, ¿no? Yo he estado viviendo precisamente un proceso de transformación en ese sentido, porque además estos rasgos se presentan casi siempre en dicotomías, ¿no? Eres introvertido y eres extrovertido. Eres, no sé, racional o eres emotivo. Procesas la información secuencialmente o simultánea. Entonces tendemos a anclarnos en un extremo y permitir que esos extremos nos definen. Ya hemos hablado en otros episodios de qué pasa cuando un extremo te define, especialmente en algo tan complejo como el comportamiento humano. Entonces, en la medida en que yo identifico un rasgo sobre mí y construyo todo un relato de identidad alrededor de ese rasgo, si por lo que sea ya no me funciona o quiero cambiar, va a tener resistencia. Va a tener resistencia, definitivamente. Entonces, bueno, comentaba que yo he estado pasando precisamente un proceso de transformación de tema,
porque, bueno, mi extraversión, mi sociabilidad, mi manera de conectar con las personas es un rasgo estable, he estado desde siempre y yo he estado construyendo un relato alrededor de eso, pero también se dice que los extravertidos son poco dados a la reflexión, son poco dados al pensamiento, que piensan en grupo, que no piensan por sí mismos, que son más superficiales. Y luego ya no te cuento cuando ves otras teorías de estructuras de la personalidad, que si son histéricas, que entonces son totalmente, se quedan en la superficie, lo niegan todo. Y yo, al estudiar psicología, me tomé muchas de esas cosas para mí y he descubierto en el tiempo que había aspectos de mí que sí soy dada a la reflexión, que sí puedo tener y desarrollar un pensamiento crítico, lejos de lo que piensa, de lo que piensa un grupo. Y, oye, cómo me ha costado reconocer e integrar eso dentro de mí porque no iba conforme al relato de las etiquetas que yo tenía, ¿no? Es Eh, el peso de la etiqueta. Es el peso de la etiqueta. Eso es, eso es. O sea, yo estudié esta profesión, ayudo a otros a pensar, ayudo a otros a reflexionar, pero cuando hacía un test de personalidad, y bueno, ¿eres racional o eres emocional? Emocional. ¿Pero por qué? Porque los extrovertidos son emocionales, y entonces, claro, y es verdad, tengo una sensibilidad particular a las emociones de otros, y esto es cierto, pero el extremo no me define. Eso está allí, son respuestas naturales para mí, conectarme desde la emoción con el otro, pero también he aprendido la posibilidad de conectar a través de argumentos racionales. Y tengo años de mi vida haciéndolo, pero solo a los 35, casi, he podido integrar y reconocer esta capacidad dentro de mí. Yo que trabajo en esto y me manejo y domino, entonces, bueno, ¿cuánto no pasará eso a quienes tal vez no han dedicado tanto tiempo a reflexionar de estos temas, ¿no? Claro, la profundidad del análisis va desde aceptar que hay unos rasgos, aceptar que tú has construido relatos o tu identidad en estos pilares fundamentales de lo que es tu persona o de tu forma de ser. Sin embargo, el aprender a identificar, y esto lo hemos venido conversando, pero creo que hoy es donde vamos a profundizar un poquito más, cómo no permitir que eso te pare, porque a lo mejor tú eres extrovertida, yo soy introvertido. Entonces, yo soy introvertido y en la etiqueta dice que si yo soy introvertido, me descargo cuando estoy con gente, yo me recargo en la reflexión interna, en estar yo solo con un libro y no me gustan las grandes multitudes y entonces no puedo ir por un concierto porque tanta gente me fastidia. Y si yo comienzo a repetirme eso una y otra vez, voy a comenzar a apalancarme en eso para, por ejemplo, vamos a un concierto. Ay, no, es que soy introvertido. Y te creas tanto la película que comienzas a modular o a moldear esa identidad basado en esas poquitas cosas por exagerarlo un poco, pero que son tu esencia. ¿Hasta qué punto tu identidad, lo que te define, lo que eres, tus rasgos, son un conjunto de características y hasta qué punto son un conjunto de habilidades? Es decir, tú puedes ser una persona extrovertida, como lo dices, y tener esta tendencia, este primer instinto a lo externo, pero no quiere decir que tú no puedas tener control sobre ti misma y desarrollar unas habilidades de autoanálisis o de introspección o lo contrario. Yo soy el introvertido y a lo mejor quiero hacer esto que estamos haciendo, entonces no lo voy a hacer porque soy introvertido. ¿Cómo volar yo a través de una cámara? Y bueno, aprendo y estoy aprendiendo. A lo mejor ahorita, como estábamos hablando hace ratico, pues oye, estamos viendo los videos, hay unas palabras. Bueno, uno va en la práctica, va desarrollando ese skill y así es como un introvertido puede hablarle a mucha gente o puede dar un concierto de música o lo que sea. Entonces, ¿cómo hacer que el peso de la etiqueta no sea tan pesado que no me pueda mover? Existen, están ahí. Y yo he construido una identidad y toda una cantidad de cosas alrededor de eso. Pero si yo no estoy conforme, ¿cómo dejar de usarlas como escudo, como excusa y convertirlas en un potenciador para moverme hacia donde quiero ir? Lo que siempre hablamos, ir de A a B.
Entonces, bueno, yo estoy en A porque yo soy, y lo hemos hablado, es que yo soy Tauro, es que yo soy introvertido, es que yo soy NTPI, y es que yo soy bla, 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 bla. Y esas son las cosas que me definen. Soy Y en azul, todo, soy soy, rojo, soy soy... azul y mi sombra es verde y mi otra cosa. Entonces, todo eso que es muy sabroso. Por lo general, todos tenemos, no todos, pero una gran mayoría de las personas tienen una especie de apetito por estas cosas externas que te dicen cómo eres, cómo soy, y qué dice el horóscopo, y qué dice la numerología, y qué dice el psicólogo, y todo porque a todos nos gusta que nos definan, que nos digan cosas, oye, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis cosas. Me lo repito tanto que me puedo quedar encasillado ahí. En mi caso, yo antes de estudiar psicología, yo echando para atrás al casa, yo creo que siempre he tenido una especie de tendencia a querer explicar la personalidad humana, la forma, porque en mi casa había muchos libros de astrología. Mi mamá es toda metafísica y toda esotérica, y entonces, bueno, todos los libros de todo lo que se te ocurra, ¿no? Me sé todos los signos de atrás para adelante, porque están los libros ahí, y después que te lees Mafalda, después que te lees el libro de los dinosaurios, pues bueno, ¿qué voy a leer? Ah, bueno, están los libros de esto, y tuki, 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 me fui. Tuve un tiempo donde me gustaba mucho. Después estudié psicología y cambié un modelo por otro. Las ganas son las mismas, pero ahora tengo un modelo diferente de pensar. Yo soy Tauro y todo lo que tú lees, los primeros párrafos es lo que se trata, pero es terco, pero es terco, pero es terco, pero es terco. Mi mamá que cree mucho en eso, entonces, bueno, es que tú, claro, es que eres muy terco. Entonces, bueno, pero ponte la franela azul, ¿no? Yo me quiero poner la blanca. ¿Qué terco eres? No tenemos ni 2 segundos en la conversación, no justifica, pero uno también está en ese, oye, ¿verdad? Que es que me dicen terco es cierto porque entonces pertenezco a uno de los signos y entonces ya yo no pertenezco, y esas ganas de pertenecer a través de la etiqueta, de la marca, de la cosa que me define. Entonces, llega un momento en que tú eres terco y es casi, casi, casi un valor. O sea, casi, casi que tú te resistes a cualquier cosa porque tú tienes que ser terco, tienes que ser necio, ¿verdad? De entrada tienes que decir que no, o si quieres, no sé, esto anaranjado, no, 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 yo lo quiero azul. Pero no es azul, entonces no quiero nada, porque yo soy Tauro, los Tauros, bla, 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 bla. Babaruchas, ¿verdad? O sea, patrañas encaja porque tú decidiste, bueno, tú decidiste, en cierta forma, una vez que eres consciente de esto, tú decides si te quedas con esa etiqueta de terco o dices, mira, vale, la terquedad en mi vida ha sido un problema por esto, esto, esto y esto. Lo tengo, es un skill que desarrollé y como skill lo puedo usar cuando yo quiera. Entonces no tengo que renunciar a ser terco, no tengo que renunciar a la etiqueta de la terquedad, pero la puedo transformar en perseverancia. O puedo comenzar a trabajar otras cosas y comenzar a flexibilizar mis creencias o X, y tener apertura a otras cosas y aprender otras cosas y entender que no siempre tengo la razón. Y entonces uno empieza a tratar de entender que esa etiqueta no tiene que desaparecer, pero sí tiene que complementarse con otro rango de etiquetas que me van a ayudar a subirme un poquito, porque por terco me voy a quedar donde estoy el resto de mi vida. Y no lo voy a ver porque soy tan terco y tan necio, que bueno, es que yo tenía que quedarme ahí. Entonces, ¿cómo hago yo para no dejarme arrastrar por la etiqueta de que soy terco? ¿Cómo hago yo una vez que lo veo? Porque verlo es lo difícil. eh, co- y es consistente con todas las otras cosas, ¿no? Es consistente con el MBTI, es consistente con el 16PF, es consistente hasta qué punto miden bien o hasta qué punto yo inconscientemente también respondo las cosas con las cuales me siento, que así funciona, con las cuales me siento identificado. Anyway, ¿cómo logro sumarle a esa etiqueta? ¿Cómo logro sentir el día que no soy terco, el día que doy mi brazo a torcer, el día que yo logro entender que, bueno, sí, no me voy a poner necio con esto porque ese argumento es el que es, no el que tengo yo? ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo hago yo para vivir eso? Para no vivirlo como una derrota. Porque así se vive cuando tú vas contra un principio de tu forma de pensar. Tú sientes que es una derrota, tú sientes que te estás traicionando a ti mismo, tú sientes que vas contra tus principios, y eso lo puedes sumar. Yo estoy hablando de la etiqueta terco, pero tú puedes hablar es que los Di Lorenzo, o es que yo soy de descendencia italiana, yo no como ketchup, y yo no como ketchup. Y no es que no me gusta, pero siento cierto desprecio por la... Entonces tú dices, y, y eso es mío.
Eso es una tontería de la etiqueta de bla, 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 porque tú tienes de apellido de acá y tu papá es de no sé dónde, y entonces tú crees que tal, entonces la pasta no se come así, entonces la lasaña no se sirve así, entonces todo eso es algo que, ojo, yo lo creo, cuando lo pruebo, en mi cabeza funciona, me gustan ese tipo de cosas bien hechas, pero no lo puedo vivir, en mi opinión, no lo puedo vivir como un punto de honor en deportes, en política, en cultura, todas estas cosas que van alimentando, que son los inputs de información, que yo por reaccionar a ellos tomo una posición y por lo tanto voy definiendo ciertos rasgos de mi identidad. ¿Cómo puedo yo saber cuándo soy yo, cuándo mi pensamiento crítico es el que está operando y no estas cosas que me están esclavizando? Yo creo que aquí aplica lo que aplica para la adquisición de nuevos hábitos y habilidades saludables, de comida saludable, deportiva, ¿no? Es ir contra el principio de la economía cognitiva. Te lleva a reducir todo a etiquetas fáciles de recordar y a dedicarle el mínimo pensamiento, y esto lo hacemos con nuestros hijos, esto lo hacemos con nuestras parejas. Claro, es que él es así porque él es introvertido, claro, es que lo voy a decir, que voy a invitar a unos amigos a la casa, pero ya yo sé que lo que me va a decir, porque a él no le gusta a la gente, porque no sé cuántas, porque no sé qué. Y entonces, bueno, eso me permite a mí reducir incertidumbre y predecir escenarios de una manera más fácil. ¿Ok? Entonces, todo lo que te ahorra tiempo, probablemente ahorra calidad. Normalmente. Ok, Por ok. eso es interesante establecer un balance costo eficiente en nuestra manera de procesar información, porque las etiquetas son muy eficientes, reducen la incertidumbre, nos permiten predecir escenarios, nos permiten saber con una cierta precisión cómo vamos a reaccionar, qué va a pasar si hago o si me enfrento a determinada situación. El asunto es que todo lo que se economiza se reduce, y a veces se reduce hasta tal punto que pierde visión. Entonces, ¿cómo lo puedo desarrollar? Es necesario entrenar esa habilidad de autoobservación que hemos hablado en otros episodios para pillarme a mí mismo con las manos en la masa, o a mí mismo con las manos en la masa, cuando estoy intentando agarrar la comida rápida de la etiqueta, que es como la pizza congelada, que es como el mac and cheese, que es como, ¿no? Aquello que es bueno, es conocido, es delicioso, además me encanta, porque tú decías antes algo que estoy de acuerdo, hay un deleite en el autoconocimiento y en la definición y en formar parte de un grupo que reacciona de una manera. Esto es así. Y aún los que dicen que yo no me defino, no sé, se están definiendo en el grupo de contracultura. Pertenecen al grupo que no se define. Pertenecen a otro conjunto. Esto es Hay que pensar fuera de la caja. Cuando sales de esa caja, estás cayendo en la caja de los que piensan fuera de la caja. Exactamente, exactamente. Entonces, es muy sabroso vivir de las etiquetas. Y las etiquetas están allí con un uso que tú decías también muy acertadamente, de que nos permiten estar cómodos y conformes con un relato personal, pero cuando se convierten en un yugo de esclavitud que nos impide transformarnos en la persona que puede llegar del punto A a B. Pero aquí estamos jugando. ¿A qué estamos jugando? Pero aquí estamos jugando. ¿A qué estamos jugando?